Hola, buenas noches. Mi nombre es Yali González Hernández y en este pequeño video yo junto con mis compañeros Jesús y Andrés les estaremos explicando un poco sobre un pequeño caso donde en este empezaríamos con una explicación con los conceptos legales que este conlleva, tales como los vicios de consentimiento, error, dolo, violencias, y también analizaremos los vicios que se presentan en el caso, identificando como la presión ejercida que el abogado va a tener sobre nuestro protagonista. Y también por último propondríamos una solución donde nuestro protagonista, que se llama Noé, podría utilizar en la vía procesal para que ésta puede restituir sus derechos. Primero empezaré con una explicación al caso. Como decía, nuestro protagonista en este pequeño caso se llama Noé. Él es un pequeño empresario que tiene adeudos fiscales y tiene problemas con un inquilino. Él busca una ayuda profesional en la parte legal en un despacho que se llama Quintanar y Asociados. Eh, el primero termina firmando un contrato con estos abogados, pero lo que no sabe es que ese contrato tendrá varios esquemas de engaños, donde tal cual lo estuvieron induciendo bajo presión psicológica. Y Noé termina pagando 200,000 pesos de manera mensual por trámites, pero lo que él no sabe es que estos son inexistentes. Y al final él termina como que siendo inducido a firmar una carta poder, donde pondría él en riesgo su propiedad, una pequeña bodega, la cual es la que él quería proteger desde un inicio, donde él fue en busca de ayuda en este pequeño despacho, pero al firmar ese pequeña carta poder, él pondría en riesgo su patrimonio sin que él lo sepa. Bien, ahora con esto empezaré dando una pequeña explicación a los conceptos legales que ya les había comentado desde un inicio. Desde un inicio empezaré con la parte de la parte de del consentimiento, y por lo cual por la pequeña introducción nos podemos dar cuenta que no se dio de todo el completo, ya que Noé desde un inicio fue inducido y fue como que obligado de manera indirecta, sin que Noé se diera cuenta, para que Noé incluso firmara este contrato y la carta poder. Primero empezaré con una de las bases, que sería el error, donde se provoca con dolo y mala fe. No, Noé desde el inicio entrega el dinero porque él cree que tiene una deuda penalizable contra el SAT, por su bodega. El dolo se va entre las hojas, bueno, como que los formatos que el contador, que es parte del despacho, le enseña hojas membretadas a Noé, donde le indica según su problema con el SAT. Claramente estas membretadas son falsas. Después está la mala fe. La mala fe es donde el abogado sabe que el inquilino con el que tiene problemas Noé dejó esta bodega y pero él disimula que Noé para que Noé le siga cobrando este inquilino, cuando realmente el inquilino ya desde cuando ya no alquila esta bodega. Entonces, como tal, el impacto que tendría es que Noé dio el consentimiento bajo la presión que le estaban dando, y si desde un inicio Noé no hubiese pagado, él sabría que la deuda al inmueble de la bodega sería falsa,
por lo tanto estaba desde el inicio que estaba vacía. Ahora, también existe tanto la violencia y la amenaza en este caso. A pesar de que Noé no haya sido como que violentado de manera física, sí fue violentado de manera psicológica y moral, ¿no? Ya que él termina inundado en el sentimiento del temor por deberle según al SAT. Por ejemplo, en una pequeña frase que se nombró de que si no paga se va directo a la cárcel. Esta frase como que se le queda marcada a Noé y él termina como que accediendo bajo esa presión del miedo, ¿no? Él como que termina perdiendo su libertad de decisión y accede a los préstamos que los abogados estaban diciendo de sus servicios, según, y donde termina pagando, como había comentado, 200,000 pesos mexicanos. Lo cual este contrato sabemos que como que se vuelve anulable, ya que la voluntad de Noé no fue del todo legal, sino fue coaccionada. Ahora, también estuvo presente la lesión. Ocurre cuando como que Noé vive entre la ignorancia, ya que él cree plenamente en la ayuda que el despacho y los abogados le ofrecen a él, ¿no? O sea, pero al final el despacho se termina aprovechando del desconocimiento que tiene Noé. Y también donde Noé expresa su urgencia a resolver este problema y ellos terminan ofreciendo plenamente su ayuda, pero al mismo tiempo terminan obteniendo un beneficio propio, más que nada económico, sin realmente realizar el trabajo que ellos le habían prometido a Noé. Ahora, como tal, un impacto sí existe en todo este caso, ¿no? Y nos basaremos en los artículos del Código Civil Federal, principalmente en el artículo en el 1795 y 1812. Estos principalmente hablan sobre la falta de vicios de consentimiento. Primero que nada, al demostrarse que Noé fue engañado de manera dolosa y amenazado bajo la violencia, los actos realizados específicamente en el contrato y la carta poder están afectados durante la anualidad relativa. Ahora, Noé tiene el derecho a que se declaren completamente nulos estos contratos y se le restituya su dinero que él había dado, principalmente a los abogados, y demandar a este despacho y a los abogados por daños y prejuicios, tanto de manera económica como de manera psicológica. Y ahora pues pasaré a darle la voz a mis compañeros para que ellos terminen de explicarle un poco los demás puntos que les había comentado. Muy buenas tardes. Hoy analizaré lo que es el caso de Noé y el contrato de prestación de servicio que celebró con el despacho Quintanar y Asociados. Este caso nos permite reflexionar sobre los vicios del consentimiento en los actos jurídicos y cómo la presión psicológica y la falta de información pueden afectar la validez de un contrato. Empecemos con lo que es el marco jurídico, y es que de acuerdo al Código Civil Federal de nuestro país, en sus artículos 1794 al 1834 bis, los actos jurídicos requieren ciertos elementos de existencia y validez. Entre los de validez encontramos la capacidad de las partes, la licitud del objeto, la forma y sobre todo la ausencia de vicios en el consentimiento. El consentimiento siempre debe ser libre de error, de dolo, de mala fe, violencia o lesión. Si alguno de estos vicios está presente, el contrato puede ser declarado anulable. En el caso de Noé, se observan varios vicios del consentimiento, como lo es la violencia moral o coacción. El abogado le dijo que si no pagaba los 200,000, se iría directo a la cárcel. Esta amenaza generó un temor fundado y afectó su libertad de decisión. También se encuentra lo que es el dolo y la mala fe, pues se le mostraron documentos aparentemente oficiales del SAT, entre comillas porque no lo eran, para inducirlo a pagar aprovechando su desconocimiento en materia contable. Esto constituye un engaño intencional. También constituye un error cuando Noé desconocía que la bodega ya estaba desocupada y que no existía demanda alguna. Firmar un poder en esas condiciones lo habría llevado a consecuencias patrimoniales graves.
La lesión también se encuentra en el pago de 200,000 pesos más las mensualidades, bajo engaños y amenazas. Refleja un aprovechamiento desproporcionado de la necesidad y el temor de Noé. Por otro lado, tenemos lo que es la jurisprudencia aplicable para este caso, donde la Suprema Corte de la Justicia de la Nación de nuestro país ha establecido que la violencia moral invalida el consentimiento cuando se infunde un temor fundado de sufrir un mal grave. Asimismo, el dolo, entendido como engaño intencional, es causa de nulidad relativa del contrato. Estos criterios refuerzan que el contrato celebrado por Noé puede ser nulificado. En conclusión, el contrato de prestación de servicios celebrado por Noé con el despacho Quintanar y Asociados está viciado en su consentimiento y puede ser declarado nulo. El abogado y el contador podrían enfrentar responsabilidad civil por daños y perjuicios e incluso responsabilidad penal por fraude y falsificación de documentos. Este caso nos recuerda que la asesoría jurídica debe ejercerse con ética y transparencia, pues de lo contrario se convierte en un instrumento de abuso que vulnera derechos fundamentales. Ante la evidencia existente de vicios del consentimiento, Noé puede ejercer la acción de nulidad relativa del contrato de prestación de servicios, tal como lo establecen en los artículos 1795, 1818, 1815, 1819 y 2226 del Código Civil Federal. La vía procesal idónea es la civil, originaria, donde deberá demandar al despacho jurídico para que un juez declare la invalidez del acto jurídico. El fundamento central de esta acción es que su voluntad no fue libre ni espontánea, sino que fue arrancada mediante engaños sistemáticos. Es dolo y amenaza del principio amenaza de prisión, violencia moral, lo que contraviene de los requisitos de validez esencial para todos los contratos. En la demanda, Noé deberá ofrecer un robusto paquete de probatorio para acreditar los servicios. Ofrecerá pruebas documentales como el contrato, los servicios de pago, los documentos apócrifos de SAT, testimoniales como la policía que desmintió la gestión del abogado y pruebas periciales, contables y psicológicas que demuestran tanto la irregularidad fiscal como el estado de temor que se encontraba. Asimismo, solicitará informes a los juzgados y al SAT para confirmar la inexistencia del juicio y la realidad de los movimientos fiscales realizados si su consentimiento, además de la confesional de los profesionistas demandados. Como consecuencia jurídica, la nulidad, Noé tiene derecho a exigir la restitución de todas las prestaciones, es decir, la devolución íntegra de los 200,000 pagados por las supuestas multas, así como cada una de las mensualidades cubiertas. Adicionalmente podrá reclamar el pago de daños y perjuicios que incluyen daño material prestado por los intereses del 4.5 mensual que paga al banco y del daño moral derivado de la angustia y zozobra provocadas por las amenazas de ser encarcelado injustamente. Finalmente, se recomienda a Noé complementar la vía civil con una denuncia penal por fraude y amenazas ante el Ministerio Público, así como una queja administrativa ante la Dirección General de Profesiones y los colegios de profesionistas correspondientes. Esto no solo buscará el castigo económico para los responsables, sino también su inhabilitación profesional y una sanción ejemplar que evite que sigan cometiendo abusos contra otras personas en situación vulnerable.